Hola, hoy os traigo el resumen de lecturas de junio y de julio. Creo que es la primera vez que lo subiré justo cuando toca, así que vamos a empezar. El primer libro del que os quiero hablar es Hogwarts End de E.M. Forster. Este libro es el primero que leo del autor y la verdad es que fue una sorpresa súper grata. La primera mitad de este libro me estaba pareciendo un poco lenta. Sí que es verdad que los temas que trataba pues me llamaban la atención, decía, ay, esta reflexión está muy bien, esto también, pero no acababa de estar enganchada del todo a la historia, pero a partir de pues casi la segunda mitad el libro coge un ritmo súper trepidante, pasan cosas que realmente yo no vi venir y me enganchó un montón. No había leído hasta la fecha un clásico que tratara de forma tan directa temas como el sufragismo, el socialismo, el imperialismo, y ver afrontar estos temas de una forma pues tan directa me gustó mucho. La historia está ambientada justo antes de la Primera Guerra Mundial y para mí es una historia sobre la clase media, que en este caso está representada por tres familias. Los Wilcox, que son clase media muy alta, los Bast, que son todo lo contrario, están con un pie en la pobreza, y la familia Schlegel, compuesta por tres hermanos, aunque las protagonistas indiscutibles son las dos hermanas, y que está en un punto intermedio entre las otras dos familias. Ellas servirán como nexo de unión a las tres y lo que más me gustó de esta historia es precisamente esta crítica que hace a las diferencias sociales, y el mensaje que tiene es un mensaje muy particular. Es la primera línea de la sinopsis y es un mensaje que se va repitiendo a lo largo del libro y que es que la historia solo quiere conectar, only to connect, y eso es justamente lo que hace. A medida que se van desarrollando los hechos y a pesar de que los personajes están muy anclados, o eso parece, en una de estas, en un punto social muy distinto unos de otros, las situaciones los acercan, los alejan, y al final lo único que importa es que realmente todos son personas, todos son seres humanos, y las conexiones entre nosotros es lo que nos hace ser precisamente humanos, ¿no? Así que sí, fue una sorpresa súper grata. Además, esta novela tiene una adaptación muy reciente de la BBC. Yo la vi mientras leía el libro y me gustó también muchísimo. Después leí The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Es la segunda obra que leo de la autora. Lo otro que he leído es Siempre hemos vivido en el castillo, que me encantó, y a mí las historias sobre casas encantadas, bueno, son mi punto débil, así que sabía que lo siguiente que iba a leer de Shirley iba a ser este libro y ¡buah!, me encantó, es que me enganchó desde las primeras páginas. Shirley tiene ese don que simplemente con pocas palabras ya te mete en el ambiente, ya te empieza a crear esta claustrofobia, esta paranoia. Con muy pocas líneas consigue ya atraparte y ya no te suelta hasta que acabas la historia. Es una autora de esas que juega mucho al gato y al ratón con el lector. No sabes hasta qué punto lo que estás leyendo está pasando, o está solo en la imaginación de alguno de los personajes o en la tuya propia. Ya no sabes qué creer, qué es real o qué no. Y eso es precisamente la gracia de esta novela, ¿no? Va sobre un psiquiatra que junta a tres personas más en una casa que supuestamente está encantada, y todos los hechos que allí se desarrollan sin más. Pues yo es que a esta autora yo la recomiendo mucho, porque sí que es verdad que no es un terror de ese que te va a impedir dormir por las noches, pero el terror sutil para mí es el mejor terror, y Shirley Jackson lo hace estupendamente. Después vino The Left Hand of Darkness de Ursula K. Le Guin. También es el primero que leo de esta autora, que ya por fin tenía muchas ganas de probar y me gustó, pero hay algún pero. Para empezar, yo creo que no es el libro con el que yo tendría que haber empezado a leer esta autora, porque no sé cómo será, por ejemplo, Terramar, pero esta historia requiere bastante concentración y atención por parte del lector, sobre todo en la primera mitad de la historia. Y es verdad que yo en ese momento no estaba en un momento mentalmente como para poder dar toda mi atención que me estaba pidiendo. Entonces la primera mitad de la historia se me hizo un poco cuesta arriba. Pero después, cuando yo ya estaba un poco chafada porque decía, ostras, es que no acabo de cogerle el punto, no acabo de entender cómo funciona toda esta sociedad. A partir de la segunda mitad, yo no sé qué pasó, pero me atrapó, me enganchó y ya no lo pude soltar hasta terminarlo. Esa famosa travesía por el hielo es uno de los momentos más épicos de este libro, y ya para el final es esto, como que ya vi o pude entender mucho mejor toda la complejidad que le pone Ursula K. Le Guin a su construcción de mundos. Es un libro que voy a releer porque sé que en parte ha sido culpa mía, entre comillas,
de no estar en el momento adecuado mentalmente para leer este libro, y estoy convencida de que a cada relectura le voy a poder sacar algo más. Como primera toma de contacto, la verdad es que no me ha decepcionado y me ha dejado sobre todo con admiración por cómo escribe esta mujer, por cómo de complejo puede llegar a crear sus mundos, y con muchas ganas de leer sus novelas de fantasía ambientadas en Terramar. Después leí Hope, escrito por Wendy Davis, que es el seudónimo de dos chicas que escriben en conjunto. Este libro también acepté que me lo mandara la editorial porque la premisa, la verdad es que me intrigaba bastante y creía que el estilo encajaba con el tipo de historias que a mí me suelen gustar. Y la verdad es que no me ha defraudado, me ha gustado bastante. Es una historia bastante onírica que habla sobre el duelo, el paso de la infancia a la adolescencia, la pérdida, la soledad, el crecimiento personal. Una de las cosas que más me ha gustado de esta historia es el narrador. Me ha parecido muy peculiar, muy original y muy entrañable. Le he cogido mucho cariño a este narrador. Y sí que es verdad que todo el libro en sí está contado de una forma que yo a veces pensaba, uy, esto quizá es demasiado dramático para mi gusto, pero tengo que reconocer que llegué al epílogo y el epílogo está escrito en un tono completamente distinto, que no lo vi venir, y creo que fue el final perfecto, y eso dio sentido a todas esas cosas que a lo mejor no me habían cuadrado tanto a lo largo de la historia. Acabar el libro con ese final y con ese tono tan distinto fue lo que me gustó más. Yo es un libro que me leí en un día, se lee súper rápido, son capítulos muy cortitos, así que es de esos libros que dices, venga va, uno más, y cuando te has dado cuenta ya te lo has terminado. Y después leí un libro del que ya me habréis oído fangirlear bastante últimamente, que es Daughter of the Forest, de Juliette Marillier. Y sí, yo también he caído en la obsesión Marillier porque es genial, o sea, es un libro que me gustó de principio a fin. Hay libros que empiezas a leer y algo en el primer capítulo ya te dice, buah, este libro me va a gustar mucho. Y nunca falla ese presentimiento, y no falló, o sea, le tuve que dar 5 estrellas porque me atrapó de una forma bestial. Este libro es fantasía épica, ambientado en Irlanda y con una ambientación totalmente celta, bebe mucho de su folclore. Es un retelling de la fábula de los 6 hermanos cisnes, y básicamente la historia empieza cuando el padre de la protagonista, que es Sorsha, se casa, y esta madrastra pues resulta ser una hechicera que impone una maldición a los hermanos de Sorsha. Romper la maldición no va a ser fácil, va a tener que pasar pruebas realmente complicadas, y básicamente la historia es si al final Sorsha consigue resolver y revertir la maldición o no. El mundo de 7 aguas que crea la autora, bueno, es que es tan vívido, es tan mágico, es uno de esos mundos en los que te gustaría vivir. Y bueno, es que no puedo esperar a seguir con la serie, y sé que Juliette Marillier se va a posicionar como una de mis escritoras de fantasía favoritas. Después leí Celtic Mythology, A Concise Guide of the Gods, Sagas and Beliefs. Esto, como el nombre indica, es una guía súper cortita, son poco más de 50 páginas que te lo lees nada de una sentada, sobre precisamente pues introducción a la mitología y al folclore celta, los dioses de su mitología, las principales leyendas, los principales rituales que celebran. Es algo que como primera toma de contacto es muy útil, pero sí que es verdad que se queda cojo de muchas cosas. Es que para la longitud del texto tampoco da para mucho más. Sí que es verdad que el autor, como es consciente de estas carencias, deja muchas fuentes, recursos, páginas web para que si te interesa cierto tema puedas seguir ampliando. Y el último libro que he leído, que justamente lo he terminado hoy mismo, es Medio Rey, de Joe Abercrombie. Es el primer libro también de Abercrombie que leo. Tenía muchas ganas de probar a este autor de fantasía. En este caso estuve buscando un poco por dónde empezar y vi que tiene como una serie de libros que sí que están relacionados entre sí, aunque son historias creo independientes algunas, y luego está la trilogía del Mar Quebrado, que es una fantasía juvenil que es totalmente independiente de sus obras. Entonces empecé por esta. Esta fantasía bebe mucho de la mitología más bien nórdica. Se nota mucho en la ambientación que crea el autor, a pesar de que los dioses son dioses propios inventados y la religión y todo lo que es la cultura también, pero se nota que hay estos tintes más nórdicos. La historia va sobre Jarvi, que es el segundo hijo del rey, que ha nacido con una deformidad en la mano. Al no tener la responsabilidad de la herencia directa,
Él va a estudiar para ser clérigo, lo que pasa es que su padre y su hermano son asesinados al principio del libro y sobre él cae la tarea de convertirse en rey. En un mundo donde se le ha discriminado mucho, para él todavía va a suponer un reto mayor que la gente lo vea como el futuro rey que es. A partir de aquí hay toda una serie de intríngulis políticas y cosas que le harán evolucionar a él como personaje. El libro me ha gustado bastante, pero sí que es verdad que se me ha quedado un poquito corto. Los personajes, sobre todo, me ha faltado bastante trasfondo. Hay personajes que creo que podían dar mucho juego y lo dan, pero no he llegado a quererlos como personaje. No, les pasaban cosas, algunos incluso han muerto por el camino y la verdad es que me he quedado un poco fría. En ese sentido, me ha faltado un poco de complejidad. Sí que el personaje principal me ha gustado bastante, pero se nota que la historia, quizá por el público al que va dirigido, las acciones son mucho más lineales, no tiene la complejidad que pueden tener otras obras de fantasía épica. Aún así creo que como primera toma de acercamiento con el autor me ha gustado. Sí que hay un par de cosas en las que me he fijado. La primera es que no sé cómo eso se va a desarrollar en los siguientes libros, pero en este me gustó bastante que Yarvi rompe un poco con la imagen de que el hombre en las fantasías épicas no se puede permitir llorar, ser débil. Eso es algo que aquí se ve, que el personaje cuando tiene problemas no puede evitar ponerse a sollozar, ponerse a llorar, y eso me gustaba, que se mostrara este lado sensible de que cuando las cosas te van mal a veces no puedes evitar y estás hundido en la mierda y te apetece llorar y te apetece, ¿sabes? No tienes que aguantar el tipo. No sé cómo van a desarrollar este personaje en los siguientes libros, pero creo que es el más interesante de momento de toda esta saga. Y otra cosa que sí que me gustaría decir es que es verdad que es algo muy importante en la trama el hecho de que este personaje tenga esta deformidad y eso le impida ser un guerrero al uso. Pero, Abercrombie, con que me lo digas una o dos veces, ya está. O sea, no para de meterse con esta debilidad. Y es verdad que es importante para la historia, porque el trasfondo de todo esto es que el personaje, a pesar de tener esta condición, es perfectamente capaz de superar las adversidades que le van surgiendo en el camino. Pero se pasa, o sea, no me parece que sea tan condicionante y creo que debería centrarse en verlo como un punto fuerte en vez de verlo continuamente como que esta es su debilidad. Nos hemos dado cuenta en la primera página que como guerrero él va a tener ciertas carencias, pero para mí no hacía falta hacer tanto hincapié en recordarle al lector que a este personaje le pasa esto. No lo he dicho, pero en este caso la traducción es de Manu Viciano. Y a pesar de que quizá no es una de mis fantasías preferidas, la historia me interesa lo suficiente como para querer seguir la trilogía. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.